El miércoles pasado les comentaba que Dios se puede comunicar con nosotros de dos formas diferentes, la palabra logos y la palabra rema. Decíamos que la palabra logos es la palabra escrita de Dios. Él ya lo estableció y lo comunicó y lo dejó por escrito para que lo tomemos. La palabra logos resume la voluntad de Dios. Decíamos también que aunque ya fue escrita, se sigue moviendo, que aunque no cambia con el tiempo, se retroalimenta y trae respuestas a los nuevos problemas que van apareciendo. Y que la forma que tengo para acceder a ella es leyendo la palabra y escuchando la palabra. Una palabra logos te puede salvar la vida. Sí, ya sé qué estás pensando. Soy un pecador, estoy muerto, la palabra logos me trae vida. No era eso. Te puede salvar la vida en la calle. Lucas 6:30. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. ¿Sabías que la mayoría de las desgracias que ocurren en hechos de delincuencia es por resistirse? Es motivo de oración que nunca te toque estar en ese lugar, pero si alguna vez estás ahí, por favor no te resistas. Pero el celular me salió como un sueldo. No, dáselo, no trates de recuperarlo. Por favor, hacelo. Estás siendo obediente. Hemos escuchado que si somos obedientes, detrás de eso vienen las bendiciones. No te digo que en la siguiente cuadra te va a estar esperando alguien con el nuevo celular que te acaban de robar, con el último modelo, pero... Ahora, ¿eso fue una palabra logos o una palabra rema? La palabra rema se aplica usualmente a una situación específica, a una necesidad personal, y suministra una dirección para esa necesidad. Muchas veces puede llegar de manera unidireccional. Dios me está queriendo decir algo. Pero usualmente es comunicación bidireccional, la respuesta a una oración que yo hice, y Dios como emisor y nosotros como receptores, nos manda una palabra rema como respuesta. Un punto importante a entender y que servirá de ayuda para responder muchas preguntas, es que la palabra rema está siempre de acuerdo con la palabra logos. Dios no va a responder o pedir que hagamos algo que va en contra de las Escrituras. ¿Se acuerdan lo que hacían en la iglesia de Berea? Hechos 17:11. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Muy bien, y entonces, ¿cómo pregunto? A lo largo de la Biblia hay varios ejemplos de gente que se comunicó con Dios y también hay algunas instrucciones de cómo hacerlo. A continuación vamos a revisar algunas de ellas que nos pueden ayudar a tener una comunicación espiritual. Sabemos que por ahí hay alguna palabra rema para alguna necesidad particular. Puede ser que la recibamos sin pedir nada, o puede ser que necesitemos una respuesta e iniciemos nosotros el diálogo. ¿Pero cómo? La primera pregunta sería, ¿a quién le pido? ¿A quién le pregunto? Filipenses 4:6. Que tus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hay que pedirle a Dios en toda oración y ruego. Pero también dice que hay que hacerlo por medio de oraciones y ruegos. Pero agrega algo que no es menor. Dice que hay que hacerlo con acción de gracias. Es decir, debo estar con una actitud de gratitud. ¿Y cómo lo hago? Salmo 77:1. A Dios elevo mi voz suplicante. A Dios elevo mi voz para que me escuche. El salmista en este caso lo hace con una voz elevada y le presenta su súplica en este caso. O sea que se trata de una voz audible, no un pensamiento interno. El hecho de que Dios conozca de antemano nuestra situación y pueda anticiparse a nuestro pedido no parece ser suficiente. Hay que hacerlo con una oración audible. Mateo 6:6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Una voz audible, pero en privado. No es necesario gritar y participar a todos los vecinos. Mateo 6, 7 y 8.
Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. ¿No es más efectiva entonces una oración generosa en tiempo y así con grandes palabras? ¿El punto no queda más claro si lo repito varias veces? No, Jesús dice que no. Santiago 4, 2, 3. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente los que les dará placer. Santiago acá nos da alguna otra pista en estos versículos. Por lo menos sabemos cómo no pedir. Pedir con malas intenciones no va a funcionar. Pedir pensando solamente en lo que nos da placer, tampoco. Habla de placer y no de necesidad. Lo primero que me vino a la cabeza cuando leí este versículo por primera vez es, ¿qué tiene de malo que me dé placer? Bueno, ahí habría que ver de qué cosa estamos hablando. Orar para conseguir algo que solamente me dé placer es por lo menos frívolo. Primera Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Acá hay un dato muy trascendente, pedir conforme a su voluntad. En definitiva, lo que siempre va a ocurrir es la voluntad de Dios. No es sensato pedir algo que sabemos que no corresponde y que no está alineado con la voluntad de Dios. La palabra es el marco de referencia por donde movernos. Podemos pedir dentro de las promesas y las bendiciones. No podemos esperar que pedir a favor de una transgresión. ¿Y cómo sé cuál es su voluntad? Tenemos que leer y escuchar cuanto más conozcamos nuestro interlocutor y su voluntad, más fácil va a resultar pedir. Santiago 1, 6 y 7. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar, que el viento agita y lleva de un lado a otro. Quien sea así, no piense que recibirá del Señor cosa alguna. Pedir con fe, de que estamos siendo escuchados y de que vamos a recibir. Entonces, lo que saqué en limpio de estos versículos es lo siguiente. Le pedimos a Dios, o a Cristo, con una oración, en voz audible, en privado, sin hablar mucho ni ser repetitivos, sin malas intenciones, sin desear solamente lo que nos da placer, conforme a su voluntad, en una actitud de agradecimiento y con fe que vamos a ser escuchados y que nos va a responder. Parece fácil, ¿no? Bueno, más o menos. Hay mucho para aprender. ¿Y cómo hace Dios para responderme? Dios puede manifestarse de diferentes formas, y ahora vamos a repasar algunas de ellas. Primero, la palabra escrita. En la Biblia está todo lo que ya fue revelado, palabra logos. ¿Cómo la uso para buscar una respuesta? ¿Cómo obtengo mi palabra rema si no me sé la Biblia de memoria? ¿Cómo sé dónde está la respuesta para mí? ¿Cómo hago? Ya sé. Voy a hacer una oración de acuerdo a lo que aprendí, y después agarro la Biblia, la abro en algún lugar cualquiera, leo el primer versículo que se me cruza. No. A ver, uno para arriba, tampoco. Ah, para abajo. No, no, puede ser que no. Bueno, pareciera, pero mucho no me gusta. Ah, a ver, ya sé. Bueno,
Este método puede ser que funcione, no sé. Pero hoy tenemos la Biblia en el celular, o en la computadora, o en la tablet, en todos los idiomas y todas las versiones. Las aplicaciones tienen muchas facilidades de búsqueda. Puedo poner una palabra clave en la búsqueda de la Biblia y me trae todo lo que está relacionado con eso. Voy a buscar entonces si tengo que ir al gimnasio. Vamos a ver. Entrenamiento. A ver, ¿qué me dice? Primera Timoteo 4:8. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. O sea, el entrenamiento físico es bueno. Bueno, al final hay que ir al gimnasio, ¿no? Sí. Aunque parece que si viene acompañado de entrenamiento en obediencia, los beneficios se multiplican. En esta vida y en la que viene. Qué bueno que busqué, ¿eh? Es muy sencillo con las facilidades que hay hoy en la tecnología poder hacer búsquedas en la Biblia, sobre un tema en particular que estés interesado o algo que estés buscando. Incluso poder comparar distintas versiones. Si no sabes cómo hacerlo, animate y preguntale a cualquiera que lo use. Puedes de una manera más o menos rápida tener acceso a una palabra sobre un tema en el que estés interesado. Segundo, la palabra que recibimos en los encuentros. ¿Te pasó algún domingo o algún miércoles que tenías un tema dando vuelta en la cabeza y justo el pastor dijo algo o leyó un versículo que parecía dirigido justo para vos? Casualidad, ¿no? Escuchar la palabra sin duda es uno de los métodos de comunicación más eficientes. Tercero, profetas y otras personas. Proverbios 12:15. En la opinión del insensato, su camino es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio. Dios puede comunicarse por medio de otras personas, especialmente a través de aquellos que tienen el don de la profecía. Pero puede incluso usar otra persona sin que éste la sepa. Algunos proverbios nos animan a pedir consejo. O sea que si nos piden que pidamos consejo es porque algo tendrá que decirnos o enseñar por medio del consejo. Pero aquí y en varios otros métodos de comunicación nos podemos encontrar con la siguiente disyuntiva. ¿Cómo sé que viene de Dios y no es una ocurrencia del consejero de turno? Otra vez, no hay palabra o consejo que venga de Dios que contradiga lo escrito. ¿Cómo distingo un consejo de Dios de un falso profeta? Deuteronomio 18, 21 y 22. Ahora bien, si ustedes se preguntan cómo saber si una persona trae o no un mensaje de parte de Dios, sigan este consejo. Si el profeta anuncia algo y no sucede lo que dijo, será señal de que Dios no lo envió. Ese profeta no es más que un orgulloso que habla por su propia cuenta, y ustedes no deberán tenerle miedo. Cuarto, la voz interna del Espíritu Santo. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Hace un tiempo, Alejandro nos explicaba que las personas somos cuerpo, alma y espíritu, que las tres cosas funcionan como vasos comunicantes, como un trípode. Las tres tienen que estar desarrolladas para poder apoyarnos de manera eficiente. Y que el espíritu, en particular, funciona como un interruptor que puede estar prendido o apagado. Si está prendido, tenemos conexión. Algo similar en algún verano nos había enseñado Marcos cuando nos comparábamos con un micrófono que puede transmitir solo si nos conectamos a la fuente. Entonces necesitamos esta conexión para poder establecer el diálogo. Y debemos estar en sintonía con la voluntad de Dios para ser escuchados. O sea que para poder acceder a este método de comunicación, a la voz interna del Espíritu Santo, hay un prerequisito muy importante, que es la conexión. Y para conseguir la conexión hay que nacer de nuevo para que el interruptor sea encendido. Este tipo de conexión requiere además otros cuidados. Requiere mantenimiento. Josué 1:8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás
y te iré bien en todo lo que hagas. Hay que mantener activa la conexión leyendo y escuchando la palabra. En este tipo de comunicación, más que nunca, puede plantearse la duda. ¿Esto que recibo, cómo sé que es de Dios y no una idea mía? Como siempre, lo recibido no debe contradecir lo ya escrito. Y si continúan las dudas, puede ser una buena práctica conversarlo con alguno de los líderes de la congregación para tener algún tipo de confirmación. 5. Las circunstancias. Proverbios 16:9. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Génesis 45:5. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Un ejemplo de cómo Dios usa las circunstancias es José. A través de las circunstancias sobre las que José no tenía ningún control, Dios lo llevó a Egipto para salvar la vida de miles de personas. El problema que nos genera este método de comunicación o de gestión es que el plan perfecto recién lo vemos cuando terminó de concretarse. En el medio suele haber incertidumbre. Puertas que se abren sin que lo esperemos, puertas que se cierran sin que lo busquemos. Entonces, para transitar ese camino, es bueno aferrarnos a esta promesa. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Sexto, los milagros. Éxodo 13:21. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Durante el Éxodo, Dios comunicaba el camino que debía seguirse por medio de una manifestación milagrosa. Dios puede revelar su voluntad o responder un pedido por medio de un milagro. Séptimo, otros medios de comunicación. La Biblia da testimonio de muchas otras formas de comunicación. Dios mismo habló con Moisés, Jesús predicó, los ángeles, visiones, sueños, voces audibles. Dios no está limitado y puede usar cualquier método para comunicarse. Lo que no va a hacer es contradecir su palabra ya comunicada. Esta es la principal herramienta para saber si viene de Dios. Recuerden entonces que la clave siempre es leer la palabra y escuchar la palabra. Muchas gracias y muchas bendiciones. En la prédica del domingo pude detectar 4 cosas que Dios quiere que haga. 2 son fáciles. Una más o menos y la otra imposible. ¿Probaste? Sí, imposible. ¿Probaste? Bueno, no, pero es imposible. ¿Por qué no probás? Probá una vez aunque sea. A lo mejor no es imposible y resulta que tal vez te traiga las promesas que estás esperando. ¿Sabes que recibí una palabra sobre cómo tenés que proceder con el tema de la medianera que tenés con tu vecino? Sí, soy todo oídos. ¿Todavía tenés en el fondo de tu casa esos ladrillos que te sobraron de la construcción de la pared? Sí, ¿por? Mira, lo que tenés que hacer es lo siguiente. El tercer día del quinto mes, a las 02:25, debes tomar 7 de esos ladrillos y después con 5 de ellos le rompes todos los vidrios al vecino. ¿Y con los otros ladrillos? No, no sé, de los otros dos no recibí nada. Si no te parece mal, voy a hacer como en Berea. Proverbios 3:29. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. ¿Sabes que me parece que no, eh? No hay palabra o consejo que venga de Dios que contradiga lo escrito.